Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia, mi palabra será como la lluvia que al caer empapa la tierra, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia. Buenas tardes, hermanos. Una dicha encontrarnos nuevamente para compartir la belleza, la riqueza y la profundidad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Adentrarnos en la palabra de Dios, en la maravilla de la lección divina aunada al silencio, encierra la totalidad del despertar. Les habla Aida María Erdocia de Extensión Contemplativa de Nicaragua, llenos del gozo, de esa alegría interior, de compartir la vida que encierra la palabra. Empezando nuestra charla, queridos hermanos, siempre me gusta iniciar con Guido del Cartujo, que tantas veces hemos leído y escuchado, por la riqueza que encierra y la profundidad que encierran sus palabras con respecto a la lección divina. Señor, cuando tú rompes el pan de la Santa Escritura, tú te me haces conocido por esta fracción del pan. Extraordinario regalo, don del Espíritu Santo, ese conocimiento nuevo que despierta en el alma. El silencio ha preparado el terreno y está listo para recibir la grandeza de la palabra de Dios. Está necesitando ese alimento, porque como está siendo reestructurado el inconsciente en el silencio y toda nuestra antigua manera de pensar está siendo cambiada, tiene que ser transmutada por la palabra, lo que debe de entrar en nuestro ser, lo que debe de asentarse en nuestro inconsciente, lo que debe de dar vida a nuestra vida es precisamente la palabra. Toda esa sanidad inmensa que está haciendo el silencio, esa evacuación de ese material tóxico que está en el inconsciente, entra ahora a ocupar su lugar la palabra y todo en nosotros empieza a responder desde ese nuevo lugar, desde la palabra y con la palabra, porque se me ha hecho conocido por esa fracción del pan. En la profundidad del movimiento del alma a través de la lección, despertamos a un nuevo nivel de conocimiento de Dios. La palabra en verdad es alimento de vida que transforma el alma. Continuando con la lectura de Guido del Cartujo, entre más te conozco, más deseo conocerte. No solo en la corteza de la letra, sino en el conocimiento del sabor de la experiencia. El alma empieza, en párrafo por párrafo podemos ir, el alma empieza a conocer más y más
y despierta un anhelo en el alma, un deseo, un anhelo de más de Dios. Porque es tan profundo lo que recibe en la palabra, ¿no? En la lección divina, y no solo en la corteza, sino en la profundidad, en el sabor de la experiencia, en ese saborear a Dios, que hablan tanto lo mítico, el conocimiento penetrante de Dios. Y se hace penetrante por medio del amor, ese deleite de saborear a Dios en la experiencia. No te pido este don a causa de mis méritos, sino en razón de tu misericordia. Dame, Señor, las arras de la herencia futura, un gusto al menos de la lluvia celeste para refrescar mi sed, porque yo ardo de amor. El alma realmente arde de amor por Dios. ¿Cómo sucede semejante maravilla? Como dice en el Cantar de los Cantares, me llevó a una bodega de vino y me puso su insignia, que era el amor. Y el alma se da cuenta que es así. Por eso realmente es la experiencia de gustar a Dios, cada vez más profunda y más intensamente. Dice en esa cita del Cantar de los Cantares, porque estoy enferma de amor. Como dice San Juan de la Cruz, que nos ha metido en las venas la ciencia del amor. Como igualmente dice en el Cantar de los Cantares, que me bese con los besos de su boca. Esta es la lección. Tus amores son un vino exquisito y suave es el olor de tus perfumes. Tu nombre es como un bálsamo que se va derramando y por eso se enamoran de ti las jovencitas. Llévame, corramos tras de ti. El rey me ha introducido en sus habitaciones. Así es. En la lección, que es uno solo con el silencio, ¿no? En la contemplación, el rey te introduce a sus habitaciones. Y ya no hay vía absoluta, no hay camino a través de los sentidos, no hay vía de conocimiento ninguno a través del entendimiento. Es un camino de fe, una fe enamorada, una fe distinta, que igual que en el silencio se ensancha cada vez que uno se sienta, ¿no? En la lección, a vivir esa experiencia de amor, ese diálogo infinito de amor eterno, ese diálogo de salvación. Es la maravilla de la palabra, hermano. La lección tiene que ir a la par que el silencio. Y recuerdo un retiro inicial con Maru hace muchísimos años, muchísimo, en La Palmera, en Diriamba. Y yo lo sentí así. Ella decía que el padre Keating hacía una clara distinción entre lo que era la lección personal de la lección comunitaria. En el sentido que decía que orar la escritura en común era algo así como la liturgia de la palabra, ¿no? Liturgia de la lección, liturgia de la palabra. Porque realmente sí es cierto que se hace en comunidad, pero hay necesidad de hacer lección personal, por los niveles de encuentro que lleva, ¿no? Por los niveles de ahondamiento que lleva la palabra y el ritmo del alma que va moviéndose, sabemos no necesariamente a través de los 4 movimientos que estaremos hablando más adelante, sino como el Espíritu te va conduciendo. En esta primera charla de la lección va a ser sentando, ¿no? Todas las bases de lo que implica, ¿no?
el adentrarnos en el mar de su amor a través de la palabra, que es el mismo verbo hecho carne. Siguiendo siempre con el tema de Guido el Cartujo, la fracción del pan, quisiera leer a Bernardo de Claraval, en pleno siglo XII, invitándonos a buscar el sentido espiritual de la palabra, la profundidad. Y él nos dice, al igual que nos decía antes Guido el Cartujo, hemos de quitar, hermanos míos, la herrumbre de la plata para que ésta brille con mayor claridad. En la plata están significadas las palabras divinas. Y aunque pasara esto en silencio, no por eso vosotros lo ignoraríais. Por eso dice el salmista, las palabras del Señor son castas como plata, probada por el fuego. La herrumbre de esta plata es la superficie de la letra, o sea, el sentido histórico. Esa es la herrumbre, ¿no? La letra no es suficiente. Si dejándolo a un lado quieres dilucidar más profundamente la Sagrada Escritura, resaltará el sentido espiritual, el cual te alimentará. Y por eso dice Salomón, quita la herrumbre de la plata y saldrá un vaso purísimo. Quita la herrumbre de la plata quien sin adherirse por completo a la superficie de la letra no se abraza a ella. Antes bien, abraza la inteligencia espiritual oculta debajo de ella, con lo cual el alma se alimenta llena de gozo y elevada por el amor de Dios, se sacia con esta piadosa reflexión. Es el despertar, la gloria del despertar de los sentidos espirituales que están en germen despertando, ¿no? Creciendo por la meditación de la palabra y la penetración a través de la contemplación. Usando como modelo a la madre, y para los que han practicado este, este santo ejercicio que dicen los místicos, dan testimonio de que la palabra, en la palabra, el Padre nos visita y sale al encuentro de sus hijos amorosamente para conversar con ellos. Con la lectio esperamos en Él. Esperamos ascender al Padre. Es la actitud de la Madre en el Espíritu, por el camino de que Él se valió para descender y salvarnos. La palabra hecha carne. Confiamos en hacer propio entonces y vamos a adentrarnos en Él. El misterio de la maternidad virginal de María. Como lo expresa un autor cisterciense del siglo XII, el abad Guerrido de Igny, que nos dice así, extraordinaria palabra para escucharla en el alma, ¿no? Conoce aún más plenamente que la concepción de la Virgen es un misterio de redención y también un modelo para tu imitación, de manera que frustras manifiestamente la gracia del misterio si no imitas la virtud del modelo. Pues quien concibió a Dios por la fe, te promete lo mismo si tú tienes fe. Es decir, si quieres recibir fielmente la palabra de la boca del celestial mensajero, podrás tú también concebir a Dios, a quien el universo no puede contener. Lo podrás concebir, sin embargo, en tu corazón, no en tu cuerpo. El que te creó es creado por ti. Y como si fuera poco que le tuvieras por padre, quiere también que seas su madre. Quien quiera que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oh alma fiel,
Expande tu seno, dilata tu afecto, no estreches tu corazón, concibe a quien el universo no puede contener. Abre a la palabra de Dios un oído que escuche. Este es el camino hacia el útero del corazón, para el espíritu que lleva a cabo la concepción. Dios, tengamos clarísimo quién nos quiere hablar, está interesadísimo en hacerlo. Si no le oímos, si no le escuchamos, es por nuestra parte, hermano. La sordera está en el oído de nuestro corazón. Si quisiera resaltar algunos elementos esenciales del abad, cuando nos dice, pues quien concibió a Dios por la fe, hablando de María, te promete lo mismo si tienes fe. Si quieres recibir fielmente la palabra de boca del celestial mensajero, podrás tú también concebir a Dios. Extraordinarias palabras para meditar 1000 veces. Realmente podrás tú también concebir a Dios, a quien el universo no puede contener. Lo podrás concebir, sin embargo, en tu corazón. Imagínense, hermanos, lo que esto significa. El regalo que se nos quiere dar. Igual como la madre, concebir en el seno del corazón, abrazando la voluntad del Padre. Pero por supuesto se requiere otra actitud, otro nivel de escucha, otro que no es de este mundo, igual como sucede en el silencio. La lección y la contemplación son unidad indisoluble. Podemos escuchar por medio, como la madre, por boca del celestial mensajero, y concebir a Dios, a quien el universo no puede contener. Y tu corazón sí. Habría miedo en nosotros, temor, ansiedad, dificultad de perdonar, de sanar un resentimiento, una herida, cualquier minucia de esa, ante el don de recibir la plenitud del amor en el corazón, como un regalo gratis. Y el que te creó es creado por ti. ¡Wow! Continuando, hermano, con lo que nos decía el abad, decíamos hace un momento, el que te creó es creado por ti. Y como si fuera poco que le tuvieras por padre, quiere que también seas su madre. Ante semejante declaración de amor, donación total y ternura del Padre, ¿no? Quien quiera que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oh alma fiel, continúa el abad, expande tu seno, dilata tu afecto, no estreches tu corazón, concibe a quien el universo no puede contener. Abre a la palabra de Dios un oído que escuche. Este es el camino hacia el útero del corazón, para el espíritu que lleva a cabo la concepción.
Extraordinaria, ¿no? Palabra del abad. Increíble don que no puede leerse una sola vez, del abad Igni. Belleza y hondura, y uno se da cuenta que todo lo relativo a la palabra, esa profundidad de lo que nos está regalando, porque nos está hablando solamente de la palabra y de seguir el ejemplo de la madre, de esa apertura, de ese don. Y uno siente la imposibilidad de leer una sola vez, ¿no? Como va llevando, para mí lo leería 2, 3 veces, ¿no? Más. Y esos silencios que hago, pues no sirven a todos para hacer lección, realmente me paran, no puedo hablar. De este diálogo santo que ocurre en la lección divina que hemos empezado a hacer. Vamos a tratar de expresar o de sintetizar, el alcance es enorme, ¿no? De poder hablar de lo que es la lección divina. Es sin duda una oración contemplativa. El ejercicio orante de la palabra, de la Sagrada Escritura, es el encuentro personal con Jesús. Al modo que lo hicieron tantos personajes bíblicos que algunos de ellos vienen a nuestra mente, Nicodemo y su ansia inmensa de vida eterna, el intuir en él el anhelo del despertar, del nuevo nacimiento del agua y del espíritu, la samaritana y su anhelo de culto verdadero. Su alma también intuía, ¿no?, el don de Dios, la necesidad de conocer el don del amor de Dios. El ciego de nacimiento y su deseo de luz interior. Uno lleva dentro de sí la vida divina, todos estos personajes sienten, ya lo experimentan de antemano, intuyen, ¿no?, esa vida. Zaqueo y sus ganas de ser diferente, su capacidad de escucha profunda. Cuando Jesús le dijo, baja deprisa porque hoy me hospedaré en tu casa. Como sucede en la lección. Nos dice cada día a nosotros, baja deprisa porque hoy me hospedaré en tu casa. Una manera de decir porque sabemos que Él está vivo en nosotros, ¿no? Mi Biblia al lado, todas las páginas me las vuela el viento. Mi Biblia, que es mi historia sagrada de salvación, que ha sido borrada más de 11 veces. Y habla por sí sola realmente. Todos estos personajes bíblicos que para nosotros son actuales, hablan a nuestra alma hoy tan fuerte y tan claro, como en ese entonces, como en un eterno presente, todo es hoy. Todos ellos, gracias a ese encuentro, me iluminan. A través de ese encuentro somos iluminados y recreados. Ellos y nosotros, porque nos abrimos a la experiencia del don del amor del Padre, que se ofrece por su palabra de verdad y de vida. No abrimos el corazón a algo del Mesías, sino al mismo Jesús, camino, verdad y vida. Continuando con lo que es la lección divina, que será apenas una pequeña síntesis. Como decíamos antes, es una forma de lectura contemplativa, sin duda ninguna, que sigue las huellas de la tradición patrística y monástica. Es sobre todo una convicción de fe, una visión de fe, una fe enamorada, una fe que crece igual que en el silencio, en la contemplación, que precisamente es la etapa final de la lección. Sabemos que cada vez que nos sentamos, las virtudes teologales crecen, ¿no?, a niveles inimaginables, la fe, el amor, la esperanza. Igual aquí, una convicción de fe, una fe distinta, madura. San Cipriano decía, recomendando a San Donoso, decía,
que tanto la oración como la lectura uno debe ser asiduo a ellas, porque cuando oras hablas tú con Dios, hablándose vocalmente, pero cuando lees habla Dios contigo. La más bella de estas referencias la hace de este diálogo divino San Jerónimo escribiendo a una joven romana virgen: sea tu custodia lo secreto de tu aposento, y allá adentro recrece contigo tu esposo. Cuando lees, Él te habla a ti. Es el lección divina, ¿no? Él te habla a ti. Pero eso requiere un tiempo, ¿no? La lección requiere un tiempo igual que el silencio. La lección personal requiere mínimo unos 30 minutos, una preparación, un pequeño vestíbulo, rogando al Espíritu Santo su luz. La lección implica un vivo sentido de la trascendencia de la palabra, actual hoy, viva, como siempre, eternamente viva, frente a la cual palidece todo el lenguaje humano. Siempre viene a mi mente la cita extraordinaria de Isaías: entre las tantas miles, la verdad para mí la palabra es vida, vida en abundancia. Lo ha sido desde siempre. Me recuerdo cuando empecé, creo que se los conté en lo de la condición humana un poco, pero vale la pena repetirlo por, lo, por cuanto la guía del espíritu, ¿no? Cuando yo empecé el silencio, que en Nicaragua no había nadie más haciendo, ¿no? Sino que mi guía era Padre Keating a través de sus libros. A través de Padre Keating conocí a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa. Esos eran mis directores, mis guías espirituales. Y la palabra, ¿no? Entonces me recuerdo cómo despertó en mí la palabra, la perfección que hace el Señor, ¿no? Yo no he llegado a la parte donde Keating habla de la palabra, sino que estaba totalmente centrada, aprendiendo, ¿me entiende? Poquito a poco, leyendo, repitiendo 1000 veces para poder entender. No había habido un retiro, no había habido absolutamente nada. Y cuando yo fui a la iglesia del Carmen, sí se lo conté, lo recuerdo, a la iglesia del Carmen, que ahí son carmelitas, ¿no? Entonces, él, el padre me preguntó, porque yo le había preguntado muchas veces cómo encontrarme con alguien de la contemplación, cómo encontrar a alguien. Y entonces me dijo: al fin, hijita, se encontró, sí, ya en ese tiempo, 3 años después, había encontrado por fin, ¿no? Y, y él me dijo, como les dije esa vez, me dijo: te está haciendo lección divina. ¿Qué es lección divina? Le dije, esto hace 24 años. No tenía ni idea, ni idea. Me dijo: no, no puede ser, la lección va a la par de la contemplación. Realmente fue un regalo del cielo para mí. Y como, igual como empecé el silencio, que era lo que escuchaba de Keating, lo que escuchaba en el libro, era como que lo tenía al lado. Y ese mismo día lo ponía en acción, ese mismo día hacía las cosas como lo decía, de la manera que lo decía. Estaba ahí, realmente atenta, era un regalo de verdad. Y empecé entonces igual la lección, me dijo el padre: usted no puede sin tener lección. Y empecé sin haber recibido ningún curso, igual me hizo el Señor, exacto, igual como empecé el silencio 3 años sin haber recibido un taller, sin reunirme con un hermano que supiera, una hermana o alguien que me dijera, conducido por los libros de Keating, que a la vez era una maravilla, era mi propio director espiritual. Cuando lo conocí fue lo primero que le dije. Y, y después empezar la lección, ¿no? Entonces me puse a buscar a dónde encontraba algo de la lección. Y solo me encontré una cosita de las 4 pautas, ¿no? De la lección. Entonces digo, ¿cómo el Espíritu Santo, cuando el alma anhela, no hay forma? Él está ahí. Él está ahí para suplir toda carencia, para infundir en el alma la luz. Como les decía, me regaló esa cita de Isaías extraordinaria entre las 1001 que me ha dado, ¿no? Al pueblo de los que caminan en la noche se les apareció una luz intensa. Y es así, es literal.
A los que vivían en el oscuro país de la muerte, la luz se les acercó. Continuando con Isaías, tú los has bendecido y multiplicado. Los has colmado de alegría y por eso están de fiesta y te celebran. Como los segadores al terminar la cosecha, como los combatientes después de la victoria. Y el yugo que soportaban, y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú los quiebras como en el día de Madián. Sucede literalmente, ¿no? Es algo impresionante, en verdad, cómo se acerca esa luz te saca del oscuro país de la muerte, cómo te bendice y te multiplica y te llena de alegría y estás de fiesta celebrando, como los segadores al terminar la cosecha, como los combatientes después de la victoria y todo lo que pesaba sobre tus espaldas. Has aprendido a descansar, a soltar por esta fracción del pan, ¿no? La palabra nos permite beber de la fuente del conocimiento de Dios mismo. Ese es un extraordinario regalo, ¿no? Uno va a la palabra a beber de Dios mismo, de su sabiduría y de su luz. Y no puede uno dejar de decirle, yo he perdido todo respeto humano porque esto es una gratuidad, ¿no? Esto no es sin merecimiento ninguno. Pero semejante luz, semejante amor, semejante gratuidad, darte semejante alimento para San Guillermo de Santier, la palabra es un beso de eternidad, preludio de la contemplación. Ya mucho antes San Jerónimo no vacila en afirmar que el reino de los cielos es el conocimiento de la Escritura. Y por eso la palabra de Dios lo dice tan claramente, ¿no? Que la vida eterna es que te conozca a ti y a tu enviado Jesucristo. Es así. La vida eterna, que es eternamente hoy, eternamente ahora, es que te conozca a ti y a tu enviado. Es la salvación. Me salva en cada instante y en cada momento de la demencia, de la locura. El conocimiento de la palabra del mismo Jesús, del Verbo hecho carne. Los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, uno prefigura y el otro es la realidad misma, anunciándonos la vida, de la que bebemos de la misma sabiduría de Dios. Para San Gregorio Magno, dice que es como si viese la boca misma de Dios. Como el espíritu de vida toque el alma del profeta, así también toque el alma del que se aplica a la lectura con el tiempo necesario de la palabra. Me acuerdo que cuando me dijeron esto, el padre lo que hacía es eso intuitivamente y ahora lo tengo por convicción de que hago lección después de hacer silencio. Después de mi silencio de la mañana, hago la lección. Y realmente es un don. El silencio prepara el corazón de una manera increíble, ¿no? Y entonces tengo 24 cuadernos, uno de cada año desde que empecé mi caminar, donde la palabra, lo que me dice la palabra, tomo el tiempo sin tiempo, igual que el silencio es un tiempo sin tiempo para Dios, igual es la lección, un regalo. Y entonces siempre, como he comentado tantas veces, decía, me tengo que levantar, tengo que hacer mi ejercicio, tengo que levantarme de aquí donde me tenés clavada. Y una y otra vez me decía, ¿no ves lo que te estoy enseñando? La palabra ha de leerse y entenderse con el mismo espíritu con que fueron escritas.
La palabra es fecundada milagrosamente por el Espíritu. Y no puedo dudarlo jamás, ¿no? Que ocurre esa fecundación, esa maravilla. Quería buscar en mi cita una extraordinaria cita bíblica también de Isaías. Dice: Señor, para ti vivirá mi corazón y respirará mi alma. Tú me sanarás y me devolverás la vida, y mi enfermedad se cambiará en salud. Así de literal, digo siempre, así de literal. Él fecunda milagrosamente por el Espíritu Santo la palabra y la encarna en nosotros y la hace vida. Para ti vivirá mi corazón y respirará mi alma. La palabra no transmite solamente un mensaje, implica una presencia. Alguien, alguien que espera por nosotros, el Dios vivo y verdadero. Y ahí precisamente, hermano, deriva su poder de salvarnos en cada momento presente, de la locura, ¿no? De la inconsciencia, del juicio, de la crítica, de la falta de perdón, del resentimiento, de una herida, de lo que sea, en este momento. Y ahí se halla la verdadera vida, dirá San Bernardo. Y mi espíritu no tiene otra vida que la meditación de tales misterios. En el seno profundo de la palabra buscaré espíritu y vida, dice San Bernardo. Y esta es mi porción. Y viene a la mente de uno inmediato el Salmo 16. Señor, mi parte tú eres y mi copa. Tú proteges la suerte que me toca. Me marcaron un sitio de delicias y magnífica yo encuentro mi parcela. Yo bendigo a mi Dios que me aconseja y mi conciencia me instruye aún de noche. Así sucede, ¿no? Y este libro, la palabra en su totalidad, converge en la perfección de Jesús. Él es la palabra. Detenernos entonces para hacer lección en la vida de cada día significa encontrar el presente, el momento presente que se nos pide vivir ahora, en el hoy, de nuestra historia y de nuestra vida. La verdadera realidad del tiempo y por lo tanto también la verdadera realidad de nosotros mismos. El darnos cuenta que todo es hoy, ¿no? En este eterno presente. Y que nos detenemos para darnos cuenta, ¿no? En el silencio, en la contemplación que se une a la lección, en esos 4 movimientos del alma. El hombre solo vive en el presente, pero siempre estamos tentados, porque eso nos encanta, de permanecer apegados al pasado, que no existe, o de proyectarnos hacia un futuro que peor no existe. Ahí es donde la palabra salta inmediatamente, la cita de Isaías: no se acuerden de las cosas del pasado, porque yo estoy haciendo una cosa nueva, no lo nota. Es en este eterno presente, ¿no? Pero nos encanta acordarnos de las cosas del pasado. Entonces, estará haciendo el fruto en mí la palabra y proyectando ese pasado al futuro, donde Él te dice con claridad: no te acuerdes de las cosas del pasado. Es aquí que yo hago nueva, también dice en otra parte de la Biblia, nuevas todas las cosas. Y el famoso Salmo 45 nuestro, estar quietos y conocer que yo soy Dios, igual lo aplicamos aquí, porque la lección es una invitación a detenernos y a reconocer esa presencia en nosotros y en el todo, dentro y fuera de nosotros, en todo y en todos. Y para eso necesito aquietarme, detenerme y reconocer que yo soy Dios. Nos lo dice claramente. Que solo si te aquietas, si me das el tiempo necesario, vas a reconocer y saber que yo soy Dios. Y como dice, continúa en el Salmo:
más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios nos pide una y otra vez que nos detengamos, que nos aquietemos. Por supuesto, no nos los impone. Quiere que ante Él nos detengamos y permanezcamos libremente por elección del alma, es decir, por amor en su presencia, para ser sanados. Por ti respirará mi alma y vivirá y sanará en ti. Quiere que nos detengamos, como lo hacemos frente a un ser querido que queremos tener un detalle, o como nos podríamos detener frente a la ternura y belleza de un bebé, o un atardecer, o un amanecer, o una obra de arte que nos llenan de un sentido de maravilla y de silencio. Dios nos pide lo mismo, que nos detengamos para reconocer que su presencia para nosotros llena todo el universo. Es lo más importante en la vida y nada puede superar en importancia. Detenerse, aquietarse ante Dios, significa reconocer que su presencia llena este momento, este instante, y por lo tanto satisface total y plenamente nuestro corazón en cualquier circunstancia y condición en que nos encontremos. Somos planificados, llenos de esa vida divina, de esa gracia. Vamos a decir unas pocas palabras acerca de los niveles y sentido de las escrituras, porque ello refuerza la idea de la oración como relación. Tenemos entonces claramente cómo se equiparan los niveles de profundidad de conciencia, los estados de conciencia, tanto en la oración como relación, en la lección como el sentido de las escrituras. Y así tenemos que en el nivel literal se estudian las enseñanzas de Cristo, que es así, el sentido literal propio de la escritura, deberíamos decir la hermenéutica, el estudio de los textos, las palabras, el moral, que se ponen en práctica esas enseñanzas, y el alegórico, que se requiere un nivel espiritual de escucha, y el unitivo, que es el abandono a la acción plena del espíritu. La lección es diálogo de salvación, asimilado en la verdad que nos salva, contenida en la palabra y en comunión con Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo ha inspirado la Escritura y por eso está presente y habla por medio de ella. Las Escrituras inspiran y respiran la vida divina del Espíritu. Son divinas en sí mismas, todo lo contenido en la palabra, porque es un solo libro, Cristo Jesús. Es la palabra viva y eficaz. Toda la Escritura y toda la Biblia apunta al misterio de Cristo, como decíamos antes, prefigurado en el Antiguo Testamento y presente en el Nuevo. Y la lección es divina, y lo repetimos una y otra vez, porque ha de ser una lectura en el espíritu de la palabra que inspiró ese mismo espíritu. Porque será siempre lectura de Dios con ojos de esposa, con los ojos de María. La lección divina porque es hija del espíritu que fecunda la palabra y porque somos conducidos ante el misterio y este es hecho presente en el corazón. Es una lectura meditada, prolongada en oración contemplativa. Es decir, que la lección se hace sin prisas. Es una lectura apacible, desinteresada, reposada, comprometida, en la que se dona toda la persona, hasta el mismo cuerpo queda implicado, recogida en actitud de fe y amor, buscando un contacto vivo con la palabra que es Dios. Sapincial porque su meta es la comunión.
saborear a qué sabe Dios, gustar de Él, morar en Él. La lección divina, aunque es una oración contemplativa, implica igualmente un cierto método, pero lo más apropiado sería considerarlo como una actitud. De qué tipo de actitud podríamos estar hablando? ¿Es una actitud de acogida o escucha? ¿De profunda acogida? ¿De donación o respuesta? ¿De comunión o contemplación, abiertos a la acción y al servicio? Uno de los objetivos de la oración centrante es desarrollar nuestra sensibilidad a la presencia y a la acción de Dios en nuestras vidas. Una sensibilidad que implica una capacidad creciente de escucha de su palabra, tal como aparece en los textos sagrados, a niveles cada vez más profundos de afinamiento de nuestras facultades. Estamos aprendiendo a escuchar. Esa atención que se está desarrollando en nosotros a un nivel mucho más profundo cuando leemos las Escrituras. Es una actitud, igual que en la oración centrante, de receptividad, alerta. Estamos receptivos a la escucha profunda de la palabra, a acoger la palabra. No estamos tratando de aprender algo ni de obtener información. Aspiramos más bien a una captación interior, a una penetración del texto que se va haciendo más viva y profunda a medida que en nosotros se va desarrollando el amor a Dios. De ahí la conocida descripción de San Gregorio Magno, ¿no?, acerca de la oración contemplativa como el conocimiento penetrante de Dios, o el conocimiento de Dios que se hace penetrante mediante el amor. Tenemos entonces, hermanos, que aprender a desarrollar nuestras facultades espirituales, porque Él es espíritu y tenemos que aprender a gustar, a escuchar desde ese nivel profundo de captación interior, desde ese estado de receptividad. Estamos recibiendo, nuestras facultades apenas empiezan a desarrollarse en el silencio y en la lección. Es como dice el apóstol San Juan, ¿no? Llegó la hora y ya estamos en ella, en que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Estos sentidos espirituales están referidos más bien a unas experiencias espirituales que se pueden parecer a las funciones de los sentidos corporales, pero que por supuesto no son tales. En cuanto que no estamos literalmente tocando, oyendo o viendo a Dios. Estamos percibiéndolo como si esos sentidos tuviesen una contraparte en nuestra naturaleza espiritual. Y así podemos recordar que cuando los salmos dicen, por ejemplo, prueben y vean cuán dulce es el Señor. Este probar se refiere al más elevado de los sentidos espirituales, comparable al sentido del gusto, en el sentido que cuando comemos algo lo introducimos dentro de nosotros. Y por eso saborear a Dios significa simplemente que estamos experimentando a Dios interiormente. A medida que nuestras reflexiones y oraciones espontáneas se simplifican en los periodos de la lección divina, aumentan los momentos de descanso en Él. Un descanso mucho más profundo, por supuesto, porque es el efecto de ir quedando libres de los programas emocionales, de nuestros problemas mentales, emocionales, de tensiones, depresiones, todo ese residuo de las experiencias traumáticas del principio de nuestra vida, que fueron quedando ahí en el inconsciente, en nuestro sistema nervioso. Cuando algunos de nuestros programas emocionales para la felicidad, los cuales no pueden funcionar, van quedando desarmados o desmantelados, gradualmente experimentamos una paz a niveles cada vez más profundos.
Y esa vivencia de descansar en Dios, de probarle, de amarle, van haciéndose cada vez más frecuentes durante el tiempo de la oración y llegan a desbordar el resto de nuestra vida. Estamos hablando de un periodo de lectura entonces de la escritura de manera receptiva y alerta, que puede durar media hora, 45 minutos. Pensamos por la lectura y puede moverse fácilmente hacia la reflexión o la oración espontánea y a veces hasta el descanso en Dios. Todo ello incluido en el mismo periodo de oración, de tal forma que se hace posible ascender y descender por la escalera de las facultades, desde lo más exterior hasta lo más interior. Probar a Dios y retornar. O sea, las facultades, por eso lo más externo, los sentidos, hasta lo más alto, los sentidos espirituales. Probar a Dios y retornar. En la Edad Media se desarrolló una cierta enseñanza sobre la conciencia cristiana y el desarrollo de unos niveles más elevados de fe y amor. Y esta enseñanza se le ha llamado los 4 sentidos de la Escritura. 4 formas de escuchar o comprender la palabra de Dios. 4 modos de interiorizarla y asimilarla, siendo a la vez absorbidos por ella. El principio que sustenta esta enseñanza plantea que entre más profunda la impresión, mayor la respuesta en nosotros. O sea que mientras más hondo llega la resonancia de la palabra de Dios, en el nivel más profundo de nuestro ser, que resulta ser el silencio interior, más completas y totales será nuestra entrega, nuestra respuesta y eventualmente la acción al servicio del Evangelio, que es lo mismo que decir al servicio de la humanidad. Recordamos que a esa humanidad como un todo es a la que Jesús está tratando de salvar. Como dice bellamente Keating, de aquí que involucrarse en este proyecto tenga algunos peligros para nuestra integridad, en el sentido que es consagración, por supuesto. Es una vida de consagración y de entrega. Ya vimos el sentido literal de las escrituras, que no requiere mayor explicación. El sentido moralista de la escritura, que se pone en práctica estas enseñanzas con la voluntad, pero todavía es un nivel primario de despertar a la vida en el espíritu y a la profundidad de las enseñanzas del Evangelio. Si recordamos lo que hace Jesús, cómo se alejaba deliberadamente de la forma tradicional de enseñanza y a menudo basaba sus prédicas en esas parábolas maravillosas. Y ellas, por supuesto, no perseguían un fin moralizador, sino que están diseñadas para sacudir la escala de valores de todos cuantos escuchen, ya fueran comerciantes, líderes religiosos, soldados romanos, granjeros comunes. Las enseñanzas de Jesús vinieron realmente a trastocar todo el estamento que estaba, ¿no? Es como que siempre pienso yo que les levantaron la alfombra así para decir de dónde estaba. Todo lo que antes decían, la casta sacerdotal, ahora Jesús lo enseñaba de otra manera, de otra forma. Y Keating pone el ejemplo de este sentido moralista precisamente el de el buen samaritano, ¿no? Que eran considerados la escoria de la sociedad, una especie como de herejes despreciados por los israelitas por todas diversas razones históricas. Y esta parábola nos decía, ¿verdad?, que 2 personas respetables, un sacerdote y un rabino, se dirigen a Jericó, y ahí que encuentran al borde del camino un tipo que había sido golpeado por los asaltantes. Tanto el uno como el otro, el sacerdote y el rabino, evitan, por supuesto, y dejan ahí al que está herido. No quieren involucrarse. Entonces llega el samaritano, ese que es la escoria de la sociedad, lo venda, lo lleva a una posada, le indica al posadero que él le va a pagar hasta lo último que sea su regreso. Y la clave de esta historia entonces no es el amor al prójimo, como dice Keating,
No es ese el punto focal. Quienes creemos que son lo máximo pueden constituir, tal vez, ¿entiende? Es como sucede en esta parábola. Es lo que Jesús nos está enseñando, no está juzgando moralmente a nadie, está diciendo simplemente, ¿por qué no revisas tu escala de valores? Puede que no sea tan maravillosa como crees que sea. Una y otra vez, Jesús coloca deliberadamente un terremoto en la base de los esquemas mentales de la gente de esa población, estremeciendo con ello el suelo bajo sus pies con el fin de liberarlos para que pudiéramos escuchar. Por eso él repetía una y otra vez a los apóstoles, el que tenga oídos para oír, que oiga, implicando que las personas no estaban escuchando lo que él decía, o al menos no en el nivel desde el cual se estaba él dirigiendo. Jesús, por supuesto, que enseña a nuevos niveles cada vez más profundos. Y nosotros podemos aprender a escuchar sin esas ideas preconcebidas y esa escala de valores empaquetados que surgió en nuestra tierna infancia, en la adolescencia, ¿no? Y esta es la razón por que la mayoría no escuchamos. No queremos oír hablar de las consecuencias y las implicaciones de aceptar el hecho de que la enseñanza del Evangelio puede cambiar mis prejuicios, mis esquemas mentales, mis valores estereotipados. De ahí que el Evangelio se ha leído una y otra vez, todos oyen y nadie lo escucha. Al menos no en el sentido en que Dios quiere que se le escuche. En nuestro corazón, en nuestro ser más profundo, con apertura al cambio y entrega total a los nuevos valores del Evangelio. El Evangelio está invitándote a que escuches la verdad, que te abras a la palabra, que escuches la invitación que te está haciendo a la vida, a la plenitud del amor y de paso salvarnos y salvar al mundo, ¿no?, de todo el horror de que vivimos. Si nos damos cuenta, lo que atraviesa la mente por ahí mismo sale y lo que atraviesa el corazón nos cambia. La parábola de la semilla que es esparcida en la tierra y cae en 4 tipos de terreno hace referencia precisamente a esos aparatos auditivos, a nuestra capacidad de escucha. Algunas caen en el suelo duro y nunca enraizan, por lo que no alcanzan a crecer. Otras caen entre la maleza, refiriéndose a las preocupaciones y cuidados mundanos, y tampoco crecen mucho. Otras caen en espacios donde hay poca tierra, por lo que crecen rápidamente, pero luego se secan. Por supuesto, el cálculo no resulta alentador, ¿verdad? Solo el 25% de aquellos que escuchan la palabra de Dios, el 30%, empiezan a dar algún fruto. 30, 40, 80 o algo así. Lo mismo sucede en la naturaleza, lo podemos ver con claridad. Es tan fortuita su manera de operar en lo que respecta a cuáles semillas van a germinar y cuáles no. ¿Quiénes van a escuchar? ¿Quiénes no? La naturaleza provee una enorme cantidad de semillas y potencial de vida, mucho más de lo que se necesita. Sin embargo, ¿cuántas de esas producen fruto? Es igual, tenemos esta abundante capacidad de vida que nos da el Evangelio y solo unos cuantos logros de vez en cuando. El Evangelio tiene una enorme energía vital, un potencial increíble para la unión divina, para el desarrollo y para el crecimiento. Este es un proceso, pero como al principio es tan precario, está sujeto a los mismos riesgos y peligros de las semillas que hablamos antes. La energía de vida no va a llegar más allá de nuestros oídos, a menos que la palabra de Dios alcance nuestros corazones y nos toque profundamente. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que la vida nos apalee de tal manera, no la vida, las circunstancias, perdón,
de tal manera que comencemos a caer en cuenta de que tal vez no eran nuestros planes para la felicidad tan buenos. Y empecemos a recapacitar. De verdad que debe haber algún error en todos nuestros programas para la felicidad. Y Keating lo dice de una manera bella, ¿no? El Evangelio puede enseñarnos, en lugar de esperar a que las circunstancias nos golpeen, a que las situaciones, a que llegue la ansiedad, la depresión, el miedo, el dolor, un divorcio, una quiebra, lo que sea, cualquier circunstancia. Y no hemos profundizado en esta vida, en el espíritu, porque no escuchamos. Y el padre Keating dice, ¿por qué no escuchar la palabra? Escuchemos por el amor de Dios y nos ahorraremos tantos problemas, porque el Evangelio nos dice de todas las formas imaginables. Tus programas para la felicidad por su base egocéntrica, aunque sean comprensibles, son pésimos. Fueron estructurados en la primera infancia, cuando tus facultades racionales no se habían manifestado. No sirven sencillamente. Déjalos atrás, abandónalos. El Evangelio se propone liberarnos de todo esto. Escuchamos cuando Jesús nos dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré, o les daré descanso. Significa, en términos del Evangelio, si escuchamos a un nivel más profundo, podremos descansar. Vengan a mí. Podríamos escuchar 1000 veces, ¿no?, la repetición de ese llamado inmenso para liberarnos de todas nuestras cargas. Vengan a mí. ¿Por qué no disfrutar del descanso que se produce con soltar y dejar ir todos aquellos programas falsos para la felicidad que pisotean los derechos y las necesidades de los demás? Y hay un descanso aún mayor, el descanso en la unión de vida, el estado unitivo y la unión permanente con Cristo, la palabra de Dios. Esta es la capacidad de descansar sin importar lo que estemos haciendo, porque permanecemos en la presencia, en ese espacio interior donde estamos unidos con Él y donde podemos volver para encontrarlo en cualquier momento. Nada puede perturbar este abismo de paz, como lo llama uno de los místicos. Este estado unitivo constituye la evolución normal, natural de escuchar la palabra de Dios y de relacionarnos con Jesucristo, la palabra encarnada, y su evangelio a un nivel de escucha cada vez más profundo. Y en determinado momento despierta el sentido alegórico, el cual es un nivel espiritual de escucha que envuelve las facultades intuitivas vinculadas a la fe. Por eso estas facultades empiezan a responder a las vibraciones de ese misterio escondido que se encuentra oculto en las escrituras. El verdadero simbolismo contiene la realidad que representa, y en el nivel alegórico ésta se empieza a percibir. Es como un perfume, solo que un perfume espiritual, el cual irradia una esencia que resulta deliciosamente atractiva, aunque no se sepa dónde está. Un agradable aroma va llenando el aire, pero se ignora de dónde proviene. Es la atracción espiritual del misterio de Cristo, o la percepción clara y evidente y consciente de su presencia, que se va expresando a través del sentido analógico del olfato, por medio del cual corremos tras Cristo y el olor de su unción, para citar el Cantar de los Cantares. El sentido alegórico entonces se revela en dos fases. En la primera de ellas sucede algo así como si se encendiera una luz en el lado opuesto de la página,
Y algunas veces esa luz es resplandeciente. Y de repente empezamos a apreciar temas en las escrituras que antes no captábamos, porque ahora la gracia ya ha alcanzado un cierto nivel en nosotros, de tal manera que podemos sentir la vibración junto con la gracia, descrita en esas parábolas, y la forma en que Jesús trataba a sus discípulos. Las escrituras se van entonces convirtiendo en un espejo, en el cual vemos nuestra propia vida y la experiencia de Cristo reflejada en esos incidentes simbólicos. Keating cuenta su historia precisamente de esto del nivel alegórico, cuando estaba en salía del noviciado, ingresó a la orden de los trapenses, que él decía, hubiera deseado de empezar a leer a San Juan de la Cruz, que le resultaba más atractivo o algo de mayor interés, pero tenía que arar en el Éxodo, en el libro de Números. Entonces él decía que cuando la sección del faraón y las plagas le había resultado totalmente insípida, pero lo que seguía es la salida, ¿no?, de Egipto. Y de repente al llegar a esta marcha, dice, a través del desierto, se encendió una luz al otro lado de la página y dije, Dios mío, están escribiendo acerca de mí. Era como si mi psiquiatra hubiera escrito el libro, porque estaban descritas todas las pruebas por las cuales yo estaba atravesando en este momento, especialmente mis sentimientos de rebeldía contra el abad. Todo el murmurar en contra de Moisés estaban reflejadas en mi vivencia. Se había convertido en el libro más fascinante que hubiera leído en toda mi vida. El libro no había cambiado, seguía tan aburrido como antes, continúa diciendo Keating, pero yo sí había cambiado. De repente había sido introducido en este proceso dinámico que resulta de leer las escrituras con constancia, a la manera de un encuentro con Cristo, y mis pequeñas campanas del nivel alegórico habían empezado a repicar suavemente con su atractiva melodía. El padre Keating pone un ejemplo bellísimo de una serie de 4 carrillones, conjunto de campanas, en el campanario de una iglesia, y cómo al ir sonando cada una llega a un nuevo nivel ascendente. Entonces cuando el campanero empieza a tocar, empiezan a moverse lentamente las campanas grandes y van adquiriendo velocidad hasta que llega el momento a alcanzar la velocidad necesaria para producir la circunferencia completa del balanceo. Se activa un artefacto mecánico que pone en movimiento el próximo carrillón. Y este también empieza lentamente, mientras tanto el primero sigue tañendo a toda capacidad. Y cuando el segundo carrillón empieza a sonar cada vez más duro, produciendo la circunferencia completa, se activa la tercera hilera de campanas. Y esta se amplía más y más hasta llegar al cuarto, cuando todos han alcanzado su máxima capacidad, produciendo la circunferencia completa. Imagínense, los 4 carrillones, algo impresionante, toda la campiña queda inundada por el sonido increíble de toda esa circunferencia completa, toda la campiña la llenó. Y bajo esa tonalidad maravillosa, todo el mundo acude a la iglesia. Y esta imagen ilustra lo que sucede a medida que leemos el Evangelio. Empezamos a desarrollar cada uno de los niveles según nuestra capacidad de escucha. Entonces, hasta entonces el próximo nivel empezará a funcionar. Y cuando este a su vez ha sido nutrido y satisfecho a plenitud, entramos al siguiente, hasta que los 4 niveles están escuchando la profundidad de la palabra y resonando en respuesta a ese sonido maravilloso. Solo entonces habremos escuchado realmente la palabra. Cuando haya alcanzado el nivel más íntimo de nuestro ser, entonces somos la palabra de Dios. Ahora el Evangelio se está manifestando en nuestra vida, a nuestros amigos, a todas las personas a quienes servimos, y nos está inspirando. Puede ser que algunos de ustedes estén comprometidos en ministerios que requieren y demandan mucho. ¿Y creen que quién los concibió? ¿Creen ustedes que fueron ustedes mismos? Por supuesto que no. Vienen del Espíritu, quien está llamando a la paz, al amor, a la bondad, a las necesidades de los demás.
mostrándoles al samaritano, puesto que en lugar de seguir de largo como hicieron el sacerdote y el levita, ustedes se inclinan y han empezado a hacer algo. Y este es el fruto de escuchar la palabra de Dios y empezar a sentirse inspirados y ser capaces de ponerla en práctica. Cuando lo hacemos, aunque tropecemos, recordamos que somos principiantes de este camino. Y apenas este es el sentido moral, ¿no? Cuando empezamos a practicar todavía. San Agustín decía que en uno de sus comentarios, no es que tanto lees la escritura, sino cuánto la pones en práctica, lo que te capacita para escucharla y comprenderla realmente. Los cuatro sentidos de las escrituras no deben de ser entendidos como cuatro modos de estudiarlas en un plano horizontal. Son cuatro niveles de conciencia, es un despertar de la conciencia. Cuatro niveles de desarrollo de la fe, que nos van introduciendo a cada nuevo nivel, a todo un nuevo mundo de la realidad, en la cual nuestra relación con Dios cambia, cambia totalmente, se transforma y empezamos a participar de esa visión penetrante del misterio que caracteriza la oración contemplativa y la dimensión contemplativa del Evangelio. Cuando llegamos al nivel alegórico, el espíritu alcanza lo más hondo de nuestras heridas, penetra las partes más recónditas de nuestra mente y de nuestro espíritu y alcanza las profundidades últimas de nuestro ser, donde ninguna psicoterapia puede llegar. En la noche del espíritu, que es la purificación que conduce inmediatamente a la vida unitiva, la psicoterapia carece de toda utilidad, no porque sea inútil en sí misma, sino porque su capacidad de sanar se limita a las facultades, al subconsciente y el inconsciente psicológico. El sentido alegórico nos introduce en el inconsciente ontológico. Cuando llegamos al entendimiento alegórico, se nos regala esa inmensa gracia de conectar la vida, el Evangelio con el despliegue de nuestras vidas de cada día. Y cuando finalmente todo ha sido sanado y liberado, habremos arribado al sentido unitivo, que ya existe en nosotros en virtud del bautismo y que solo espera ser despertado y actualizado. La vida de Cristo resucitado en nosotros, el Verbo hecho carne, es dinamismo puro, actividad en nosotros que se expande y se expande en nuestras vidas de cada día. Y si no ponemos obstáculos al Evangelio, a lo que la palabra nos está enseñando, nos está mostrando con su luz, habremos entonces vivido esa vida nueva, ese despertar, esa grandeza que es la vida en unión con Dios, esa plenitud que nos muestra el Evangelio constantemente, llevar al universo entero el amor de Cristo. No un amor emotivo, emocional, sino la convicción de ser la unidad, de ser amor, de ser el todo. Como pueden ver, los cuatro sentidos de la Escritura son realmente una reflexión teológica acerca de los cuatro niveles en que se desarrolla una relación humana. Y la lección divina que se abre a estos cuatro niveles, cada vez que la practicamos, tiende a establecerse de manera fundamental, aunque no exclusiva, en aquel nivel que refleja mejor lo que es nuestra relación con Dios en el presente, ya sea el trato inicial o el inicio de una amistad, o el de la amistad establecida o el de la unión de vida, el estado unitivo con Cristo. Y esto es de suprema importancia, hermanos, en el sentido que nuestra relación con Dios va a estar reflejando todo en la vida. El nivel de nuestra relación, según sea, establecerá el nivel de conciencia
de la lección, el nivel de conciencia del sentido de la escritura. La lectura de Hebreos 4 sintetiza parte de todo lo que hemos visto. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra realmente, con la práctica asidua de ella, acercarnos a ella continuamente, se vuelve revelación al alma. Ya no se capta en absoluto por vía de los sentidos ni del entendimiento, sino por vía de revelación. Igual como hablamos también antes, es salvación. En cada momento presente de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, me salva, nos salva, devuelve la cordura a mi ser, despierta la esencia de mi ser, ahondo en esa relación, en ese diálogo de amor. Por gracia del Espíritu nos da la capacidad de responder. Profunda sanación de la palabra, ¿no? En el silencio, que es parte, ¿no?, de la lección, la contemplación. Unidas es realmente la más absoluta sanidad del alma. Circuncida el alma queda marcada para siempre. Es como al escuchar la palabra externa, la palabra interior, responde, ¿no? El alma ha sido marcada, sellada. Los sentidos espirituales se han ensanchado, los dones contemplativos, la fe, la esperanza, el amor, por pura gratuidad se ensanchan ahí, en la palabra, que da vida. Como dice uno de los místicos, aquí estoy. Escriba Dios en mí lo que Él quiera, relacionándose a María. Si es que María había dicho eso, ¿no? Aquí estoy, escriba Dios en mí lo que Él quiera. Y cuando el corazón es una carta escrita por Dios, todas las cartas de Dios resuenan en el corazón. Cuando estemos clavados al libro por nuestra perseverancia, a la lección, entonces comprendemos la inmensidad del amor de Dios, la inmensidad de esa vida divina adornándose a nosotros minuto a minuto, de esa presencia, de esa luz inaccesible y sin embargo accesible a todo nuestro ser. Y algo fundamental también, igual que en el silencio, vivimos la pasión y muerte, ¿no? Porque para conocer a Cristo crucificado debemos estar crucificados para el mundo, dispuestos a responder de inmediato, sin tardanza. Esa es la acción, el regalo que hace igual la lección, ¿no? En el nivel alegórico y unitivo de conciencia, hace el regalo de poder dar el paso y no tiene que ser emotivo, sentimental, no. Una convicción, una decisión. Te está salvando, sanando el alma, te ha circuncidado con esa palabra de la que ya no puedes sustraerte a su acción. Has dado a Dios la primacía en tu vida de las decisiones. Sabes que ahí está la vida, el secreto de la vida, el camino y la verdad. Un monje de Claraval, Garnier de Claraval, decía: el alma es conducida tan alto que sin necesidad de signos, libre de toda imagen, contempla con simplicidad su origen divino, infinito y superesencial.
Es una cima alcanzada por pocos y se le llama conocimiento anagógico, que es el más espiritual y se identifica con la experiencia mística en participación con el Espíritu Santo. Realmente poca es lo que uno puede decir, ¿no? Esta fe enamorada, como digo, que busca el rostro de Dios, esta inmersión total, esta compenetración, este proceso de divinización que hace la palabra en el silencio, es pura gratuidad y don. Y uno anhela, ¿no? Anhela, encuentra en la palabra la respuesta, encuentra en la palabra la verdad, encuentra ahí la sabiduría de la vida, el reflejo de mi vida, el deseo de cambiar, el deseo de dar el paso. En verdad, queridos hermanos, solo puedo decir que los dos testamentos han sido vida para mí. Wow, mi Biblia es un tesoro, es mi historia sagrada de salvación contenida ahí. Me han regalado muchísimas Biblias, pero la verdad es que mi Biblia de todos los años, de todos los tiempos, encierra todo este despertar monumental. En, en el nivel alegórico en que uno va despertando poco a poco. Isaías fue centro, bueno, en todo y el Nuevo Testamento, pero quería algunas de las cosas cómo me llegaban, pero con una fuerza y un poder que es toda, el que los hermanos que conocen mi Biblia, es toda, de principio a fin, el poder de la palabra. No temas, raza de Jacob, más indefensa que un gusano. Yo vengo en tu ayuda, dice Yahvé. El Santo de Israel te va a liberar. Mira que te convierto en un rastrillo nuevo con doble hilera de dientes. Molerás los cerros y los harás polvo, y dejarás las lomas como paja. Y veía yo exactamente así, raza de Jacob, más indefensa que un gusano, me veía exactamente así, ¿no? Pero sabía que él me iba a liberar. Y no lo podía dudar, lo sentía la fuerza, ¿no? Yo, Yahvé, los escucharé. Haré brotar ríos en los cerros pelados y vertientes en medio de los valles. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra seca en manantiales. Plantaré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivares. Y en la estepa plantaré cipreses, olmos y alerces, para que todos vean y sepan, miren y comprendan que esto lo ha hecho la mano de Yahvé y lo ha creado el Dios Santo de Israel. ¿Cómo podía dudar, no? El milagro estaba aconteciendo. Es revelación al alma, minuto a minuto. Poder de sanidad, luz. En otra parte de Isaías, hablando nada más para ejemplificar el sentido alegórico, la fuerza, el poder, la sanidad que llevaba consigo en cada momento y que sigue hasta hoy, ¿no? Pobrecilla, azotada por la tempestad y sin consuelo. Yo asentaré tus muros sobre piedras preciosas y serán tus cimientos de zafiro. Haré tus murallas de rubí y tus puertas de cristal y todo tu contorno de piedras preciosas. Y así ha sucedido. El poder de la palabra, hermanos, es vida y vida en abundancia. Pero hay que entrar de lleno, inmersión en la palabra, dedicación personal, es tu diálogo con Dios.
Pide a María el auxilio. El Santo Espíritu de Dios, gracias. Para finalizar, terminamos con la frase de San Jerónimo. El Evangelio es el cuerpo y la sangre de Cristo. El rezar con Él y vivirlo es comerlo y beberlo. El Evangelio es el cuerpo y la sangre de Cristo. El rezar con Él y vivirlo es comerlo y beberlo. Como les decía al inicio, hermanos, era tratado de sintetizar y veo que se hizo largo, pero realmente es apenas asomarse, ¿no?, a la lección. Y esta primera charla, como decía, es de orden general. Cuando dije el Salmo 45, que me estaba riendo, es que 45, 46, 46, 45, entre paréntesis, es lo mismo. En la siguiente charla veremos en detalle, ¿no?, más de la práctica, más en detalle. Deseando con todo el alma y el corazón que la lección se vuelva para ustedes ese alimento, el cuerpo y la sangre. Gracias, Espíritu Santo, por tanto don y regalo, por tanta dádiva y amor. Gracias, hermanos queridos, por su paciencia y su amor de escuchar esta charla de la lección divina, la primera parte. Los abrazo en su amor, en esa perfecta convicción de ser uno, como dice Juan 17, en ese perfecto regalo de esta vida divina que nos ha sido dada y que es nuestra vocación y destino conocerla, vivirla, encarnarla. Gracias, Señor, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre Kitty, por tanto regalo. Gracias a todos ustedes por su escucha. Amén.